Iglesia Bautista Benecer les da la más cordial bienvenida a todos. Gloria a Dios que hoy sí oramos, hermanos. Entonces es miércoles de oración. Qué bueno que oramos. Ojalá que vayamos más y más a orar al Señor. No nos debemos devolver, que la iglesia de Cristo vuelva a la oración. Y también va a haber palabra, hermanos, que el Señor nos va a hablar, porque su palabra jamás vuelve vacía. Entonces vamos a estar escudriñando las Escrituras, vamos a estar hablando, hermano, lo que el Señor quiere que escuchemos cada uno de nosotros. Amén. Amén. Hoy quiero compartir con ustedes, hermanos, algo que en lo personal me llena de gozo a mí. Hace tiempo, hermanos, conocí a una persona, le venía platicando a mi suegro, y me preguntaba por cierta persona, y yo le digo, fíjense que hace tiempo que yo lo conocí en una gasolinera, a esta persona, es un güero, un americano. Digo, lo conocí en una gasolinera, le digo, y él me pidió un favor, y con gusto le digo, pues yo le hice ese favor, le digo, y de allí empezamos a tener una relación de amistad, hermanos, que me hablaba él y yo le hablaba, y una persona, algo simple con el cual yo le ayudé, hermanos, de verdad, no lo olvido, lo que hice en esa ocasión, por una cosa simple verdaderamente, que uno dice, ¿a poco puede haber personas tan agradecidas? Y sí las hay, hermanos. Y eso me pasó, y eso, hermanos, a mí me hace pensar en cosas y en personas y en la palabra de Dios, y puedo traerlo a la iglesia de Cristo. A través de eso el Señor me dio esta predicación, este sermón, esta palabra, hermanos, para que nosotros salgamos edificados de este lugar. Y yo decía, ¿cómo hay personas verdaderamente agradecidas? ¿Cuántos de nosotros en verdad estamos agradecidos, hermanos, con Dios? Porque Él hizo algo que nosotros jamás hubiéramos podido hacer. Él pagó una deuda, hermanos, que ni yo ni usted podíamos pagar. Muchas de las veces nosotros no vemos esos pequeños detalles, hermanos, y no somos agradecidos, de verdad. Platicando con un pastor, amigo mío, hermanos, me dice, ¿sabe, pastor? Dice, la congregación, así me dijo, la congregación no son agradecidos ni con Dios, dice, menos con el pastor. Las congregaciones ya no son agradecidos con Dios. Dice, y como no son agradecidos con Dios, dice, pues menos nosotros como siervos de Dios, que vamos a esperar para saber, para decir que esas personas son agradecidas. Dice, no, dice, el pueblo de Dios, dice, la iglesia, la congregación, ya no son agradecidos con Dios, menos con el pastor. Y yo le preguntaba, ¿pero por qué, pastor? Y me escuchó, me sonó, hermanos, lo que me decía el pastor, él, de una predicación que yo escuché, que hace poco que yo escuché. Y me decía él, dice, es que si necesitan, que tienen que orar, tiene que ir el pastor. Si tiene que ir al hospital, tiene que ir el pastor. Si tiene que ir a visitar enfermos, dice, tiene que ir el pastor. Que hay que hacer el café, dice, también le llaman al pastor para que haga el café. Si tienen que cortar la yarda, dice, también le llaman al pastor para que vaya y corte la yarda. Que hay que hacer lo que sea, tiene que hacerlo el pastor. Dice, el día que no va o que no lo hace el pastor, dice, se molestan, quieren. Y la iglesia de Cristo, dice, quieren un mil usos y no quieren verdaderamente un pastor. Y a mí me sonó, hermanos, de una predicación que yo escuchaba hace poco, lo que me estaba platicando este pastor, y le dije, ¿sabe qué? Le digo, yo escuché eso anteriormente, no me acuerdo de dónde lo escuché, le digo, pero yo escuché eso anteriormente. No sé si otro pastor, no recordaba, le digo, no sé si otro pastor, alguien más me dijo eso, le digo, pero yo había escuchado eso. Y lo recordé, hermanos, que lo había escuchado en una predicación. ¿Por qué es que les cuento esto, hermanos? Porque nosotros no somos agradecidos con Dios por todo lo que el Señor ha hecho con nosotros. No somos agradecidos, hermanos, y eso me lleva
a la palabra de Dios y quiero compartir con ustedes lo que el Señor puso en mi corazón. Espero que sea de bendición como lo fue para mi vida, que debemos de darle gracias a Dios en todo y por todo. Que nosotros debemos de darle gracias a Dios, hermanos, de todo y por todo. Que nosotros debemos de tener un corazón agradecido. Deseo compartirles, hermanos, en esta noche un relato muy conmovedor, hermanos, que en lo personal a mí me conmovió esta parte de la palabra del Señor y que demuestra, hermanos, el corazón del hombre verdaderamente lo que es. El corazón del hombre, hermanos, que no tiene agradecimiento, y que muchos debemos de aprender, hermanos, también acerca de otro individuo que vamos a estar presentando, que vamos a estar mirando, y decirle a Dios gracias por lo que tenemos y gracias también por lo que no tenemos. Porque muchos de nosotros, hermanos, solamente cuando tenemos, cuando nos va bien, entonces le damos gracias a Dios. Pero cuando no nos va bien, hermanos, no acostumbramos darle gracias a Dios. Cuando nos van saliendo las cosas mal, cuando hay enfermedad en nuestro cuerpo, en nuestro hogar, hermanos, no somos agradecidos con Dios. Pero si la palabra del Señor dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Cuando nos va bien, cuando estamos bien, miren, hermanos, cuando estamos bien económicamente y que tenemos salud, no nos acordamos de Dios. No nos acordamos de Dios. Es más, tenemos una enfermedad, hermanos, y el Señor nos la sana. El Señor nos sana de esa enfermedad. Y es cuando nos acordamos, Señor, gracias por haberme sanado. Pero yo digo, el Señor a diario, hermanos, nosotros debemos de darle gracias al Señor por el trabajo que nos da. Tenemos un trabajo en el cual nosotros debemos de glorificar a nuestro Señor. Nosotros tenemos una familia, hermanos, en la cual debemos de darle gracias a nuestro Dios. Muchos de nosotros, hermanos, tenemos hijos, por lo cual debemos de darle gracias a Dios. Unos tenemos hijos rebeldes, unos tenemos hijos desobedientes, pero aún así, hermanos, debemos de darle la gloria y la honra al Señor, y gracias al Señor por vernos hecho padres de esos hijos. Debemos de darle gracias a Dios por la casa que nos ha dado. Debemos de darle gracias a Dios por el templo que tenemos. Debemos de darle gracias a Dios por el automóvil que nos trae, hermanos. Debemos de darle gracias a Dios, hermanos, que no nos estamos mojando. En estos días pasados ha llovido mucho. Gloria a Dios que estamos en un lugar en el cual no nos estamos mojando, y debemos de darle gracias al Señor. Pero nos olvidamos de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Nos olvidamos cuando el Señor hace cosas en nuestras vidas, y lo que hizo el Señor en nuestras vidas fue que pagó un precio que ni usted ni yo podíamos pagar. Él fue a la cruz para hacerse pecado por cada uno de nosotros, para que un día nosotros tuviéramos vida eterna. Por lo tanto, debemos de darle gracias a Dios. Lucas 17. En Lucas 17, 11, hermano, póngase de pie, el que se pueda poner de pie en reverencia a la palabra del Señor. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor en 17:11, hermanos, así: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió. No solamente volvió, hermano, fíjense bien lo que dice: volvió glorificando a Dios en gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole ¿qué?
Gracias. Dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino ese extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Puede sentarse, hermano. Cuando en el versículo 14, hermanos, Jesucristo les dice que se muestren a los sacerdotes, es porque la sanidad de su lepra, hermanos, estaba disponible. Estaba enfrente de ellos la sanidad. Ellos, hermanos, obedecieron las instrucciones, y mientras iban, hermanos, ellos fueron limpiados. Así sucede, escúchelo bien, hermanos, así sucede con Dios muchas veces. Sencillamente hay que obedecer y avanzar, y en el andar, hermanos, llegará la bendición. Y nosotros por eso no sabemos darle gracias a Dios, porque no le obedecemos. Por eso, hermanos, no miramos nosotros la bendición. ¿Por qué? Porque no obedecemos a nuestro Señor. Para poder recibir nosotros la bendición de Dios, hermanos, necesitamos verdaderamente obedecer a nuestro Señor. El Señor dice claramente en su palabra, hermanos: vayan y preséntense a los sacerdotes. Dice que cuando iban ellos, inmediatamente ellos empezaron a obedecer y a caminar hacia los sacerdotes. Pero ellos, las instrucciones que le dio el Señor, hermanos, las obedecieron y vieron la bendición en sus vidas. Muchos de nosotros, hermanos, la bendición está enfrente de nosotros, está actuando alrededor de nosotros, solamente que nosotros no queremos obedecer la voz de Dios para poder recibir esa bendición. La palabra del Señor en Mateo 6:33 dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán ¿qué? Añadidas. Pero primeramente busca, obedezcamos nosotros en buscar, hermanos, las bendiciones de nuestro Señor. Busquemos primeramente las cosas de Dios. Obedezcamos a Dios, obedezcamos la palabra de nuestro Dios para poder recibir la palabra, para poder recibir las bendiciones de nuestro Señor. Nosotros, muchos de los que estamos aquí, muchos de los que nos ven en televisión, que nos ven en el canal, hermanos, no reciben la bendición de Dios porque no le obedecen a Dios. Nosotros debemos de obedecerle a Dios como estos leprosos para recibir esa bendición que el Señor tiene preparada para cada uno de nosotros. Es el primer punto nosotros que estamos a ver, hermanos, o que vimos, o que estamos viendo, que nosotros necesitamos obedecer a nuestro Señor. ¿Obedecer en qué aspecto, pastor? En todo lo que dice la palabra de nuestro Señor. Si el Señor nos manda, hermanos, que nos congreguemos, que no dejemos de congregarnos para recibir la bendición, entonces debemos de congregarnos. Si el Señor dice que ayudemos, que demos la milla extra, vayamos y demos la milla extra para poder recibir la bendición. Si el Señor dice que nosotros demos la capa, que pongamos nosotros la capa entera, hermanos, demos, ayudemos, como dice la palabra de nuestro Señor, para poder recibir la bendición de nuestro Dios. En el versículo 15, hermanos, comenzamos a ver términos, ¿cómo le pondré? Términos de la naturaleza humana. En el versículo 15 podemos ver, hermanos, los términos, la naturaleza que sale de la naturaleza humana, como muchos de nosotros somos, hermanos. Nuestra vieja naturaleza no nos deja ser
agradecidos y darle la gloria y la honra a nuestro Señor. Si tenemos, hermanos, nos olvidamos de Dios. Si todo está bien, no hacemos oración. Si tenemos un buen trabajo, no le damos gracias a Dios. Si tenemos buena casa, no le damos gracias a Dios. Les platicaba y les decía que hace unos meses atrás en una predicación yo les decía de un señor que se quejaba por todo se quejaba. Ay, el tráfico de la ciudad. Ay, en la casa en la que vivo. Ay, el carro en el que ando. Ay, la mujer que tengo. Ay, los hijos. De todo se quejaba. De todo se quejaba. Y que un día el Señor lo recogió y se lo llevó y le dijo: ¿dónde estoy? Pues ya no te vas a quejar. ¿Cómo que no me voy a quejar? No, ya estás acá conmigo. ¿Pero qué va a pasar con mi trabajo? Alguien lo tomó que sí lo necesitaba y que no se quejaba de su trabajo. Pero mi esposa, ¿quién la va a cuidar? Ya le dio un buen marido que sí sabe comprenderla y sí sabe cuidarla. Y mis hijos, tus hijos, no te preocupes, también van a estar a cuidar. Nosotros no sabemos ser agradecidos, no le queremos dar gracias al Señor por las pequeñas cosas, hermanos, o las grandes cosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Si volteamos hacia atrás y nosotros vemos de dónde el Señor nos ha sacado, hermanos, debemos de ser agradecidos con nuestro Señor. Pero nuestra vieja naturaleza, el viejo hombre, el viejo yo, salta a relucir y no le damos gracias a nuestro Dios. Estos hombres en el versículo 15, hermanos, dice la palabra del Señor así en el versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo, fíjense bien, viendo que había sanado, volvió glorificando a Dios en gran voz. ¿Y los otros? ¿Dónde estaban los otros? Solo uno de ellos, hermanos, volvió a Jesucristo para agradecerle, glorificando a Dios por la sanidad que había recibido. Los otros 9, hermanos, no regresaron para agradecer. Como nosotros no agradecemos por lo que el Señor ya hizo y por lo que nos ha dado, que es la salvación. ¿Con qué precio usted iba a comprar la salvación? ¿Con qué precio nosotros íbamos a comprar la salvación? Nosotros no tenemos, por ningún precio, hermanos, podíamos comprar la salvación. Por ningún precio nosotros podíamos comprar la salvación. Sin embargo, la recibimos gratuitamente porque es un don de Dios, que el Señor mandó a su Hijo unigénito a morir por cada uno de nosotros para darnos vida eterna. El único hombre, hermanos, que volvió, dice la palabra de Dios, que era samaritano. O sea, fíjense bien hasta dónde llegaban en ese tiempo estos samaritanos. Los samaritanos, hermanos, eran de los menos, escúchelo bien, de los menos que se podía esperar que agradeciera, de los menos que se podía esperar que fuera agradecido. Dado que los samaritanos eran, hermanos, eran así se los voy a poner, el desecho de esa cultura. Era lo peor de esa cultura, los samaritanos. Y fíjense, él fue el que volvió. Muchas veces nosotros, hermanos, pensamos, del menos que pensamos, es el que es más agradecido. Del menos que pensamos. Este señor que les platico yo, un hombre millonario, yo sin saberlo, me pide un favor en una gasolinera, le hago el favor. Hace poquito me llamas: hey, te andaba buscando, dice, porque necesito de ti, necesito platicar contigo. Sí, le digo, ven a mi casa. Sí, voy a tu casa. Esperaba que me mandaran una dirección por ahí, por la Morris y por allí. Me manda la dirección, me manda a Cherry Creek. Y llego y me piden para entrar y todo. Digo, ¿y ahora qué hago? Y le hablo: oye, estoy aquí en la puerta pero no me dejan entrar. Oh, diles que vas a la casa mía. Y ya le digo: voy a la casa de fulano de tal. Oh, pásame. Y ya paso y platicar. Pásate, dice, para que conozcas a mi esposo y mis 2 niños.
Ah, bueno. Y entré a su casa. Dice, ¿sabes qué? Dice, tengo un proyecto bien grande que quiero hacer. Y si yo quiero que tú me ayudes. Dice, no se me ha olvidado lo que hiciste aquel día por mí. Wow, digo, esa cosita de los que menos nosotros esperamos, hermanos, son de los que son más agradecidos. De los menos que esperamos. Este samaritano, que iba a pensar que iba a regresar dándole gloria y honra a nuestro Señor por haber sido sanado. Después me presento a los sacerdotes, después voy a hacer, después voy a donde me mandó el Señor. Yo voy a darle primeramente la gloria y la honra al que fue, al que me sanó. Yo voy a ir a darle las gracias al que fui sanado por él. Hermanos, nosotros debemos de ser agradecidos con nuestro Señor, porque él ya hizo mucho más de lo que nosotros pudiéramos hacer por alguien. Él dio la vida para salvarnos. Él dio la vida para darnos vida eterna. Por lo tanto, debemos de darle gracias a Dios. El Señor entendía, hermano, la naturaleza no agradecida del hombre, y por eso no se sorprendió. El Señor sabía claramente que los otros 9 no iban a regresar a dar las gracias, como el Señor también sabe y conoce el corazón de cada uno de nosotros, que no somos agradecidos y que no le damos la gloria y la honra a nuestro Señor. El Señor sabe, por eso el Señor no se preocupa, por eso el Señor no se sorprende de que nosotros no venimos a los servicios, de que nosotros somos piedra, de que nosotros somos de mal testimonio, de que nosotros somos mentirosos, de que nosotros somos todo lo que quiera, porque no le damos la gloria y la honra a nuestro Señor. Este samaritano agradecido, hermano, no solo llegó a ser limpiado de su horrible enfermedad. En aquel tiempo esa enfermedad, hermano, dice, si pusieron atención a la parte de la porción de la palabra, dice que estaban afuera de la ciudad. Cuando una persona tenía lepra, lo sacaban de la ciudad, hermano, para que no contaminara, para que no contagiara a los demás. No vivían ellos en la ciudad, estaban apartados totalmente. Lo miraron que venían, no podían acercársele tampoco, a ninguna persona se le podían acercar, sino que le decían: maestro, ten misericordia, ayúdanos. Hermanos, ¿cómo quisiera que nosotros tuviéramos la fe de estos leprosos? Que tuviéramos el deseo nosotros de verdaderamente ser sanados por nuestro Señor. Ellos le gritan, le claman al decirle: Señor, ayúdanos, maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Cuántos de nosotros verdaderamente, hermanos, vamos al Señor y le decimos: Señor, límpianos? Queremos ser sanos, queremos quitarnos, como dice su palabra en Efesios 4:31, queremos quitarnos toda esta amargura que hay dentro de nosotros. Queremos quitarnos todo este enojo que hay dentro de nosotros, Señor. Queremos quitarnos, Señor. Límpiame de todos estos celos que tengo, Señor. Límpiame, Señor, de esta envidia que tengo dentro de mi corazón. Límpiame, Señor, de todo lo podrido que está en mi corazón. Límpiame, Señor, porque tú eres el único que puede limpiarnos. Amén. Dice que este samaritano agradecido, hermano, no solo llegó a ser limpio de esa enfermedad terrible que tenía, de esa enfermedad que era despreciado, de esa enfermedad que no podía acercarse ni a su propia familia. Este samaritano dice que fue limpiado, hermanos, sino que también por su creencia, escúchelo bien, por su creencia en Dios y el poder de Dios, hermanos, llegó a ser completo, limpio, tanto espiritual, mental y físicamente, y fue salvado. La palabra sozo, así se escribe en griego, hermanos, que utilizan allí en griego, hermanos, significa hecho por completo, completamente. Que no dice que dejó poquito, no. La palabra que usan allí, hermanos, dice, se escribe sozo, pero es completamente, que fue limpio de todas las áreas. Fue limpiado de todas las áreas que él tenía necesidad, incluida la espiritual, hermanos. Fue sanado,
fue limpiado de su lepra por completo. Solo uno fue salvado. Y aquí es donde entra, hermanos, lo bueno. No me importa que me extienda un poquito, hermanos. Aquí es donde empieza lo bueno. En la iglesia de Cristo, yo le decía a este pastor esto, hermano. En la iglesia de Cristo, hoy en día en las iglesias, en las congregaciones, hermanos, escúchelo bien, hay muchos que son limpiados. Muchos que van a la congregación, que están en una congregación, que son limpiados. Porque el Señor cumple su palabra. El Señor dice que te va a limpiar y te va a limpiar. Pero escúchelo bien, hermanos, son pocos los que son sanados. Y yo le decía a este pastor, hermano, tiene razón. En la iglesia de Cristo hay muchos que son limpiados. Muchos. Que el Señor los ha limpiado de un vicio. Que el Señor los ha limpiado del fango en el cual se revolcaba. Que el Señor los ha limpiado de la naturaleza vieja, a lo mejor en la que venían. Hay muchos, pero son pocos los que han sido verdaderamente sanados. Cuando usted entra verdaderamente a la palabra del Señor y ve, hermanos, ve lo que dice esa parábola, ese pedacito de la palabra. Dice, si pusimos atención, volvamos a la escritura, hermanos, volvamos a la escritura. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar a una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, y mostrado a los sacerdotes, y aconteció, fíjense bien, y aconteció que mientras iba, fueron limpiados. No solamente limpió a uno, no solamente limpió a uno, hermano. Dice que fueron limpiados los 10, ¿cierto? Los 10 fueron completamente limpiados. Los que estamos aquí, hermanos, el Señor nos ha limpiado. Pero verdaderamente hemos sanado. Verdaderamente hemos sido sanados. Verdaderamente nosotros tenemos la salvación. Hay una gran diferencia, hermanos. 9, 10 fueron limpiados, pero solamente uno sanado. Solamente uno soso. Uno que verdaderamente, completamente, tanto física, espiritualmente, fue limpiado. ¿Y qué le dice el Señor? Vete, porque tu fe, ve. Hermanos, es la gran diferencia hoy en las congregaciones. Es la gran diferencia, hermanos, en las congregaciones de Cristo. Muchos quieren ser limpios, pero no todos quieren ser sanos. Muchos queremos ser limpiados, pero no queremos ser sanados. Si nosotros verdaderamente, hermanos, hemos sido sanados, si verdaderamente nosotros, hermanos, estamos limpios. Cuando un hombre comienza, hermanos, a creer en la palabra de Dios y orienta su mente, sus pensamientos a un estilo de vida de agradecimiento, Dios, escúchelo bien, Dios siempre da más. Estos leprosos, el Señor les dijo, no les dijo que los iba a sanar, no les dijo ni que los iba a limpiar. Dijo, vayan, preséntense los sacerdotes. Y presentaban a los sacerdotes. Obedecieron y fueron limpios. Pero uno regresó para agradecerle. Dijo, ¿sabes qué? Tú has sido sanado. Cuando nuestra vida, cuando nosotros verdaderamente, hermanos, hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón como nuestro Rey, como nuestro Señor, como nuestro Salvador, hermanos, el Señor siempre da más. El Señor no solamente quiere limpiarte, el Señor no quiere solamente sacudirte el polvo, el Señor quiere verdaderamente sanarte para la gloria y honra de Él. Amén.
Dios es poderoso, hermanos, para darnos mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Dice Efesios 3:20 así, hermanos. Vayamos a Efesios 3:20. Amén. En Efesios 3:20 dice la palabra de Dios así: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente ¿de qué? De lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. El Señor nos manda, hermano, pero nosotros debemos de actuar, nosotros debemos de obedecer, nosotros debemos de ir. Dice, según el poder que actúa en nosotros. El agradecimiento, hermanos, permite que Dios guarde nuestros corazones y pensamientos con paz. Qué gran privilegio, hermanos, tenemos solo por ser agradecidos. Un gran privilegio, hermanos, que tenemos por ser agradecidos. A este tremendo beneficio, hermanos, le añade, o vamos a añadirle, que cuando somos agradecidos, ese agradecimiento nos permitirá creerle a Dios. Ese agradecimiento va a permitir, va a producir que nosotros le creamos a nuestro Señor por tener una quietud interior y por tener esa paz y recibir de Dios todo aquello que necesitamos. Ser agradecido es una cualidad fundamental para el diario vivir de todo hombre y mucho más aquellos que conocen verdaderamente a Dios y que le han entregado su vida a Dios. Pero es esencialmente, hermanos, para todo hombre o mujer que ame y conozca a Dios y su poderosa naturaleza. Nosotros lo conocemos. Nosotros verdaderamente conocemos al que nos sustenta, al que a diario, hermanos, sigue siendo fiel, el que diariamente con sus hijos y con los que le aman, sabemos decirle gracias, Señor. Cuando nos encontramos, hermanos, muchas de las veces nos encontramos frenados por las circunstancias, por alguna situación en la que estamos pasando. Nosotros debemos de llevar nuestra mente, hermanos, a estar agradecidos con Dios. Y lo que va a suceder, va a haber dos cosas, hermanos, importantes que van a suceder. Número uno, que va a suceder cuando nosotros estamos en medio, hermanos, de alguna situación. Si nosotros vamos ante el Señor y somos agradecidos, vamos con toda humildad delante del Señor, el Señor nos va a dar paz. Hay un cantito que me gusta mucho, hermanos, que dice que en medio de la tormenta vamos a tener ¿qué? Esa paz, hermanos, que dice la palabra de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que no tenemos nosotros para la renta, pero tenemos paz, porque sabemos en quién hemos creído. Que no tenemos para la comida, tenemos paz, porque sabemos en quién hemos confiado. Que estamos enfermos, tenemos paz, porque ese que nos dio la prueba también, hermanos, nos va a dar la salida. Cuando nosotros verdaderamente, hermanos, nos hemos entregado al Señor, le hemos entregado nuestro ser, nuestra persona, y tenemos un diario vivir de agradecimientos, esa paz sobrepasa todo entendimiento. Pues yo no sé, pero el Señor va a proveer, como dice en su palabra. El Señor, hermanos, sigue cumpliendo, porque el Señor es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Amén. Cuando nosotros somos agradecidos tendremos paz, pero también recibiremos por creencia, hermanos, todo.
Mas los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aquello que necesitamos recibir de Dios. Para la renta, para la comida, para los bienes y todo lo que necesitamos. Debemos saber que ser agradecidos, hermanos, es una manera de ser y dependerá de un diseño, de un estilo de vida. Esto es elegido por ser agradecido como una manera de ser. Yo siempre les he dicho, hermanos, siempre, que nosotros somos los responsables de lo que hacemos o de lo que no hacemos. Usted es el responsable si verdaderamente le entregó su vida a Cristo o no le entregó su vida a Cristo. Usted es el responsable si obedece como estos leprosos a Cristo o no obedece a Cristo. Yo no soy el responsable, yo ya se los he dicho muchas veces. Usted es el responsable si verdaderamente obedece y si el Señor le dice ve, que vaya. Si el Señor le dice ven, que venga. Usted es el responsable para recibir la bendición de nuestro Señor. La gratitud, hermanos, cada uno de nosotros decide ser agradecido o no ser agradecido. Y quien manifiesta la actitud de gratitud, en otras palabras, el mundo se puede estar cayendo, hermanos, y sin embargo, por nuestra decisión, debemos de seguir estando agradecidos. ¿Qué dice el cantito? Yo he decidido seguir a Cristo. Matan a su esposa y él sigue cantando. Yo he decidido seguir a Cristo. Matan a su hijo y sigue cantando. Yo he decidido seguir a Cristo. Yo no sé qué es lo que ha decidido usted. Yo sé lo que he decidido: obedecer y honrar a mi Señor, obedecer a mi Dios. Dice en Habacuc, con este versículo termino, hermanos, Habacuc 3:17, vayamos para allá rápidamente. Habacuc Habacuc 3:17. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor así: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados, no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. ¿Cómo está usted de agradecido con Dios? ¿Verdaderamente le da gracias a Dios o no le da gracias a Dios? ¿Verdaderamente quiere ser limpio o quiere ser sanado? Son dos cosas diferentes. Si usted ha decidido ser sanado, hermanos, vamos a orarle al Señor y que el Señor lo sane, que el Señor verdaderamente cumpla lo que dijo y lo que hizo con este leproso, que sea completamente, hermanos. El Señor cumple siempre y cuando nosotros obedezcamos a nuestro Señor. Amén. Amantísimo Padre Celestial, te doy gracias una vez más, Señor,